Amigos míos, quiero puntualizar el tema de la necesidad de fortalecer al movimiento sindical venezolano. Desde la época en que la CTV terminó convertida en un factor, digamos, insurreccional para sacar al gobierno, el gobierno quiso y logró eliminar a la CTV. Hoy hay una importante movilización de los factores sindicales en Venezuela. Tenemos que tener sindicatos fuertes, confederaciones fuertes, que peleen por los intereses de los trabajadores. Claro, en esta época donde la lucha de clases comenzó a ser un esperpento de la Guerra Fría, y trabajar todos para buscar el progreso de la empresa y de los trabajadores. Por lo tanto, el respaldo de este servidor al movimiento sindical, al movimiento de los maestros, al movimiento de los trabajadores de SIDOR, al movimiento de los trabajadores de PDVSA, al movimiento de los trabajadores universitarios, al movimiento de los pensionados, tiene que ser y es decidido y abierto. Ahora, debo llamar la atención, debo reiterar el llamado a la atención. Hay un peligro en ciernes que tiene que ver con el llamado a movilizaciones o actividades extremistas que, en mi opinión, pudieran ser estimulados tanto desde el gobierno con la intención de descalificar al movimiento sindical venezolano, a los maestros, a todos los trabajadores en general, que tienen la absoluta razón y tienen la moral suficiente para exigir que se les atienda a sus legítimas reivindicaciones. Si el gobierno logra convertir ese movimiento en un movimiento de paro, de guarimbero, se acaba el movimiento y fracasa, como fracasó el movimiento del 2014 y del 2017. Luego, pudieran haber factores de la propia oposición que estén interesados en convertir al movimiento sindical venezolano en un ariete para intentar tumbar al gobierno de Maduro. Esa experiencia también fracasó en Venezuela. A Maduro hay que derrotarlo en una elección, resolviendo el problema de la unidad. Si queremos un cambio, los que deseamos un cambio, entre los cuales me incluyo, tenemos que trabajar para derrotarlo en la siguiente elección. La organización, la búsqueda de condiciones adecuadas para ir a la elección es la ruta. Los atajos nos han llevado a vivir la tragedia nacional. Los atajos nos llevaron a la salida 1 y a la salida 2, a ese desastre, a ese despelote que nos dejó cientos de muertos, presos políticos y millones de personas en el exterior. Porque no hay nada que convierta y que profundice la tragedia de la familia venezolana, el hecho de que la oposición siga de fracaso en fracaso. Por lo tanto, llamo la atención, mis queridos amigos, a fortalecer. El movimiento sindical tiene que ser un movimiento que reciba apoyo de todo el país, pero no puede ser nariciado por grupos ni por partido político alguno. Tiene que ser un movimiento libre que pueda pelear y negociar con el patrono, sea público o sea privado, para conseguir las justas reivindicaciones de los trabajadores venezolanos y el cambio de gobierno en las elecciones del 2024. Esa tiene que ser la ruta. Los atajos nos llevan a la derrota y no caer en la intención probablemente del gobierno de convertir el movimiento laboral venezolano en un movimiento insurreccional para volverlo a derrotar. No pisemos ese peine nuevamente, no caigamos en esa trampa nuevamente. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Ya regresamos.